Muy bien, nos ponemos atentos para resolver el problema número 5. En un grupo de amigos, el 80% está casado. Entre los casados, el 75% tiene trabajo. Finalmente, un 5% no está casado y se encuentra desempleado. Uno de ellos postula un trabajo. ¿Qué probabilidad hay de que sea de los que están desempleados? Pues vamos a utilizar para la resolución de este problema nuestro conocido diagrama del árbol. Empezamos con el evento 1. ¿Estar casado o no estar casado? Vamos a poner entonces aquí casado o soltero. Y según datos del problema tendríamos que el 80% están casados. Ya tenemos aquí 80%. Ahora, también nos dice el problema, entre los casados el 75% tiene trabajo. Es decir, 75% de este 80% que son los casados. Vamos a abrir entonces en dos ramas a este sector de los casados. Ponemos los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Nos dicen entonces 75% sí tiene trabajo. Vamos a ponerle aquí. Recordemos nuevamente, este no es un 75% puro, sino que depende de este 80% que todavía no está calculado. Finalmente, un 5% no está casado y se encuentra desempleado. En el grupo de los solteros, también hay una repartición entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Nos dicen finalmente que un 5% no está casado y se encuentra desempleado. Efectivamente, es soltero y no tiene trabajo, pero ya tengo el cálculo final de esta rama. El cálculo final de esta rama nos dicen que es el 5%. Ok, ahora nos vamos a poner en la situación en la que el total de amigos que están participando en esta situación va a ser considerado, como es un número desconocido, va a ser considerado como un tal, no sé qué podemos decir, digamos A. Vamos a ponerlo por acá. Total de amigos es A. Entonces, si consideraríamos cuántas personas hay en este grupo que son casados y tienen trabajo, tendría que ser el producto de 80% por 75%, es decir, y son casados y tienen trabajo. Por eso haríamos la multiplicación siguiente. 80%, que es lo equivalente a 0,8, multiplicado por 75%, que es lo equivalente a 0,75 del total de amigos del grupo, que es de los que nos están hablando. Entonces le ponemos DA. Ahora esta operación nos resulta 0,6 DA. Cálculo similar vamos a realizar para la segunda rama, es decir, aquellos que no tienen trabajo y son casados. Por complemento podemos añadir que ya que el 75% sí tienen trabajo, entonces el 25% serían que no tienen trabajo. Entonces ahora consideremos que es el 25% de estos 80%. Entonces multiplicamos 80% por 25% para tener a la cantidad de amigos que están formando parte de este grupo. 80% se escribe también 0,8 en forma de decimal. 25% se escribe 0,25. Y por supuesto estamos hablando del total de amigos, que es una cantidad A. Si hacemos la operación, aquí nos queda 0,2, o lo que sería equivalente al 20% del total de amigos. Muy bien, ya estamos en la capacidad de responder a la primera pregunta. Uno de ellos postula un trabajo. ¿Qué probabilidad hay de que sea de los que están desempleados? Los que están desempleados son, no tiene trabajo. Vamos a resaltarlo para que se note un poquito más. Estos de aquí, que vienen a ser entonces
este resultado, 0,2 A. Y también los que no tienen trabajo siendo solteros son estos de aquí, que sería lo equivalente a escribir 0,05, así es lo que sería equivalente al 5%, en este caso de A. Lo resaltamos también para que los datos estén bien relacionados. Ahora, ¿cuál es entonces, qué probabilidad hay de que sea de los que están desempleados? Los que están desempleados son estos más estos. Vamos a colocar entonces nuestra suma. 0,2A más 0,05A nos resulta 0,25A, es decir, el 25% del total de amigos de este grupo. Ahora pasemos a responder la segunda pregunta. Si uno de ellos tiene trabajo, ¿qué probabilidad hay de que esté casado? Vamos a referirnos entonces a esta rama. Si tiene trabajo, ¿qué probabilidad hay de que esté casado? Primero anotemos cuáles son los casos posibles. Recuerden ustedes que la probabilidad que nos están preguntando está referida a la división entre el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. En este caso, el número de casos posibles estará dado por el 80% que son en total los casados. Anotemos entonces, anotemos con verde, número de casos posibles serán 0,8. Y los casos favorables son los que sí están trabajando siendo casados, que ya los habíamos calculado por aquí previamente, y entonces es 0,6. Pongamos casos favorables o número de casos favorables ,6. Luego entonces, como decíamos, la probabilidad de este evento, al cual vamos a llamar evento A, estaría dada por el número de casos favorables entre el número de casos posibles, es decir, 0,6 sobre 0,8, lo cual nos da como resultado 0,75. Y ahí tenemos nuestra segunda y última pregunta.